Pues buenas tardes a todos. Empezamos esta sesión de charlas que va a haber con autores y autoras invitados al Salón del Cómic de Tenerife, el Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Tenerife 2025. Y bueno, comenzamos esta tarde con Cristina Durán y Miguel Ángel Giner. Yo voy a hacer una pequeña introducción, pero me imagino que la mayoría de ustedes los conocen. Miguel Ángel es el guionista, escritor, también ha sido ilustrador y dibujante, pero lo tiene más abandonado el tema de hace tiempo. Pero sí hay cosas tuyas en el fanzine La Grúa, que lo pueden ver en la sala de exposiciones en la exposición sobre la obra de Cristina y Miguel Ángel. Pueden ver ahí el fanzine La Grúa, que fue un poco el origen de toda esta historia. Incluso su estudio actual es La Grúa Estudio. Ellos trabajan en colaboración como autores que son, y bueno, también comparten otros momentos fuera del ámbito del trabajo, pero eso es parte de la crónica rosa y no lo vamos a desarrollar. Cristina Durán, que es nuestra invitada, ella es la dibujante. También podemos ver de sus trabajos iniciales, que en un principio no quería que lo exhibiéramos mucho, para que se vea esa evolución impresionante que toda su obra ha tenido. A mí me parece una dibujante muy concisa y muy directa. Aparte, ellos dos se complementan muy bien porque toda su obra tiene un cierto contenido social comprometido que yo creo que muchas veces se echa de menos en el mundo del cómic, y ellos han conseguido compaginar ese compromiso con pues una serie de álbumes y de cómics, como pueden ver allí, pues el de Una posibilidad, el del Tercer Día, que fue Premio Nacional del Cómic en nuestro país, que habla de la tragedia que hubo en Valencia con el accidente del metro. O sea, toda una serie que además también pues han tenido un cierto éxito comercial. Pero bueno, ya sabemos que en el mundo del cómic los éxitos comerciales son relativos, pero sí, aquí siguen ellos dos. Cristina también trabaja mucho como ilustradora. También es una ilustradora espectacular. No se pierdan la selección de carteles que hay en la exposición. Y nada, yo los voy a dejar a ellos aquí, solo ante el peligro, ante todos ustedes, para que les cuenten pues su forma de trabajar y lo que quieran. Gracias. Bueno, como bien ha dicho Patricio, todo empezó con este fanzine, el de No aparcar, llamo grúa. Y bueno, ahí como veis está aquí. Esto era ahí en fotocopia cutre, blanco y negro y tal. Lo que pasa es que luego la Facultad de Bellas Artes de Valencia se fijó en nuestro trabajo, cosa que se agradece, porque en aquella época, hace ya más de 30 años, éramos muy pocos los que hacíamos cómic en la facultad, pero bueno, el decano tuvo a bien darnos una subvención y entonces pudimos hacer los siguientes 3 números, aunque por dentro iban en blanco y negro, la portada era en color, ¿no? Sí, y bueno, vas a comentarlo en la foto, sí, ¿no? Esta foto tiene dos cosas muy chulas. Primera es que la portada del robot que la hice yo está hecha con aerógrafo. Aerógrafo, para los más jóvenes, era una pistola que disparaba pintura, que ahora el Photoshop lo hace, pero en aquella época no había comando Z, entonces si metías la pata tienes que volver a repetir entero el dibujo en aerógrafo. Y tiene una segunda parte que me parece muy chula, que es verme a mí con pelo. Sí, es decir, este de aquí, mirad qué melenas tenía, ¿no? Ya empezaba a clarear, pero soy yo con Cristina al lado, con Cristina también con su pelo. Y sí, nosotros... Yo lo conservo. Bueno, lo perdí, pero lo he recuperado. Lo perdiste, pero lo conservaste. Sí. Y bueno, sí, aquí es donde empezó todo. Después de acabar la carrera de Bellas Artes y unirnos con este fanzine, los 4 que hacíamos el fanzine, montamos un estudio para compartir los gastos. Compramos nuestro primer Mac Apple 475, que bueno, luego guardamos todos nuestros ordenadores desde aquella época hasta ahora, siempre Macs, que bueno, no sé, supongo que muchos lo sabéis, pero fuimos afectados por la Dana, y la Dana se llevó por delante toda esa colección de ordenadores que teníamos desde el año 93 hasta la actualidad. Que comprar un ordenador Apple, un escáner AGFA y una impresora, no recuerdo qué marca, nos costó 6.000 euros de aquella época, 1 millón de pesetas, que para nosotros fue un escándalo, pero bueno, lo compramos entre los 4. Y hacíamos turnos. Luego, la primera época, nada más acabar la facultad, estuvimos trabajando en dibujos animados, porque justo dio la casualidad que cerca de Valencia se montó una empresa que se llamaba Cartoon Producción,
y como buscaban gente joven, ¿no? Pues contrataron a gente que sabía de animación de una empresa de Castellón, y luego nos contrataron a un montón de gente joven que lo que queríamos era aprender, ¿no? Entonces, la verdad es que fue una época muy bonita, ¿no? Porque durante 2 años y pico estuvimos, pues eso, trabajando en animación. También nos sirvió para ver que la animación es muy bonita, pero que no queríamos hacer animación, ¿vale? Porque como los que os dedicáis a eso sabréis lo laborioso que es, ¿no? Y como nosotros realmente queríamos hacer cómics personales y ilustración personal, la verdad es que la animación es realmente agotadora, ¿no? Y bueno, ahí estuvimos una temporada mientras además empezábamos un poco a buscar clientela en el mundo de la ilustración y bueno, al final tuvimos el honor de que nos echaran por sindicalistas, cosa que me parece que es un orgullo, ¿no? Es decir, que no llegamos a crear un sindicato, pero sí que eso, llegó un momento en que la empresa empezó a no pagar y la jefa y su familia empezaron a irse de viajes a Suiza, entonces fue cuando empezamos a protestar y por protestar pues nos echaron, ¿no? Pero al final, aparte del orgullo de que nos echaran, eso nos sirvió también para lanzarnos al mundo de ser autónomo o autónoma, ¿no? Es decir, que sí que es verdad que cuando tienes un trabajo y un sueldo intentas buscarte la vida como dibujante, pero cuando de repente te ves sola ante el vacío, que no tienes un sueldo, que tienes que vivir de la ilustración del cómic, pues como que te pones las pilas, ¿no? Yo ahí descubrí que hay 2 realidades. Una es la del bar, donde todo el mundo protesta y todo el mundo está en contra de todo, y luego es la real del escenario del trabajo, donde todo el mundo se calla y solo hablan los que se atreven a hablar, que son los que echan primero. Es decir, hay 2 realidades muy diferenciadas que creo que se mantienen aún en la vida actual, ¿no? Y bueno, estos son ahí, eso, exacto, aquí nuestros primeros ordenadores que hacíamos turnos para... El NC475 y aquel era un PC, creo que nos dejaron. No me acuerdo, sí, uno que nos dejaron, sí. Pasa. Y bueno, este es el estudio hoy en día. Nosotros lo que hicimos fue durante varios años, eso, compartiendo con estos compañeros, tuvimos 2 o 3 estudios alquilados en Valencia, hasta que al final en 2008 nos animamos a montar ya el estudio en Benetúser, porque bueno, sus padres tenían un garaje, y entonces ese garaje en el que no había nada fue donde ya nos lanzamos a montar nuestro estudio definitivo en Benetúser, que es el que tenemos ahora, ¿no? Pasa. Y bueno, aquí lo que pasa es que no se ve... Bueno, esto es más o menos un poco el proceso de trabajo, lo que pasa es que no se ve muy bien. No sé, igual podríamos apagar alguna luz para que se viera mejor o cerrar alguna ventana, así. Sí, bueno, más o menos si quieres explicar tú el proceso. Sí, bueno, como ha comentado Patricio, normalmente yo me encargo del guión, yo hago el guión, el plot y luego el storyboard, que es lo que le pasó a Cristina, y Cristina hace lápiz y tinta y luego lo recojo yo y yo hago el color. Casi toda la obra, los últimos años ya Cristina se ha animado, pero casi toda la obra de Cristina, todo el color lo suelo hacer yo. Yo hago muchos esquemas, soy muy minucioso con el tema del guión. El guión para mí, el diseño del guión, el diseño de la narrativa, para mí es súper importante. Yo tengo muchas máximas, una de ellas es de Billy Wilder, que dice no aburrir jamás, ¿no? Yo un guión que a mitad del libro te entran ganas de deshacerte del libro, para mí es un fracaso. Yo quiero conseguir que mi lector o mi lectora siempre estén enganchados a la página, siempre estén enganchados a lo que van a contar, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con ese diseño de narrativo, de cómo tú estructuras la historia para que siempre vaya avanzando la historia. Aunque hagas historias como el día 3, que es un accidente de metro con mucha complejidad ferroviaria, técnica, jurídica, política detrás, aún así intento que el ritmo narrativo sea muy, muy, muy alto, ¿no? Entonces esto me obliga a hacer muchos esquemas, a pensar muchísimo antes de ponerme ni siquiera a escribir, ¿no? Yo paso semanas enteras simplemente dándole vueltas a cómo voy a construir la historia, cómo va a ser esa historia, hacia dónde va a ir esa historia, qué defiende mi historia, un montón de preguntas que necesito tener contestadas antes de ni siquiera poner el lápiz a escribir algo, ¿no? Empiezo a pensar diálogos, estructuras, escenas, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que veis arriba son estructuras, luego el plot, que no se ve muy bien, el storyboard, lápiz y tinta, en este caso de la máquina de Fren, que bueno, habéis visto que nuestra hija está por ahí, que va sobre el tema de la adopción. Sí, bueno, y aquí veis un poco pues todo lo que es la fase previa de documentación, que creo que todos los que
Hacemos cómic la conocéis, que claro, realmente es una fase súper importante, ¿no? Tanto si es una historia autobiográfica como si es una historia de otra cosa, pues claro, tienes primero que documentarte muchísimo, o sea, primero a nivel histórico y a nivel de datos y tal, y también a nivel gráfico, obviamente, ¿no? Esta mesa es de cuando estábamos haciendo la María la Jabalina, que bueno, después de todos los libros que nos leímos y todo eso y tal, también iba pues después toda esa documentación gráfica de cómo, pues, de cómo fue la guerra civil, de cómo fue la posguerra y tal, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que una de las cosas más bonitas que tiene hacer cómics es que aprendes muchísimo, ¿no? En cada proyecto, ¿no? Nosotros, eso, en este concretamente, a mí me ha hecho descubrir un montón de cosas sobre nuestra zona, sobre Sagunto, sobre Valencia. Me ha hecho descubrir a 2 fotógrafos, uno saguntino y uno valenciano, increíbles, con unas colecciones fotográficas alucinantes. Y no sé, yo creo que es un proceso precioso, ese primer proceso de documentación, ¿no? Luego lo difícil es empezar a dibujar, porque es como que no tiene fin, ¿no? Es decir, empiezas, ahora me voy a oír este podcast, ahora voy a ver esta película, ahora tal, ¿no? Entonces, al final, sí que tienes que tomar la decisión de parar y ponerte ya a trabajar, ¿no? Sí, además hay una cosa que nos parece muy bonita, que es ir a los sitios donde han pasado las cosas, ¿no? En el accidente de metro hicimos el recorrido que había hecho el metro y pasamos por la curva donde había volcado. Y cuando hicimos María la Jabalina quisimos ir al cementerio y al Paredón de España, el famoso Paredón de España en Paterna, donde habían sido fusilados un montón de gente y donde se veían aún los agujeros de los tiros, de las balas en ese muro, ¿no? Pues nos gusta ir, empaparnos del ambiente, la luz, no sé, es como intentar revivir. Y en el cementerio nos pusimos a buscar la tumba de María la Jabalina. María Jabalina, para que no lo haya leído, es la historia de una niña que la historia le pasa por encima. Se supone que es la primera mujer herida en la guerra porque ella va hacia Teruel y en la primera batalla una bala le parte el fémur, tiene que volver, ya no participa más en la guerra, entonces se supone que es la primera mujer herida en la guerra y la última mujer ya en época de paz, ¿no? Fusilada por el franquismo, ¿no? Entonces es el recorrido de esta niña que tenía 17, 18 años, era sindicalista, anarquista, se mete en la columna de hierro y acaba pues con esta triste historia, con un montón de penas más que le pasan a esta pobre joven. Más esquemas que me hago. Y bueno, estos son mis libretas de hacer los plots y esquemas, etcétera, ¿no? Esto es un ejemplo de storyboard, del storyboard que le hacía yo a Cristina al principio. Al principio yo hacía toda la composición de página, de utilización del plano, etcétera, etcétera. Y conforme Cristina empezó a coger confianza, me fue obligando a cada vez dibujar más esquemático. Para que os hagáis una idea, los penúltimos storyboards eran kuldas directamente, eran bolas con palitos, y el último storyboard de todos ya era el bocadillo, y solo, o sea, la viñeta, perdón, el bocadillo, y al lápiz escribía plano de la protagonista mirando hacia su madre que está en el otro plano. Y ya está, todo escrito a mano para que ella ya tuviera la libertad de dibujar, ¿no? Sí, realmente la evolución de este proceso de trabajo ha sido porque, claro, yo hacía cómics, ¿no? Me hacía mis guiones, me hacía mis planificaciones y tal en la facultad, pero siempre había hecho historias cortas, ¿no? Historias de 5 o 6 páginas y tal. Entonces, en ese momento yo no me sentía segura a la hora de hacer un cómic largo entero, ¿no? De más de 100 páginas, ¿no? Entonces, sí que fue como un momento clave, ¿no? Creo yo, que tú al principio cuando te metes en la facultad quieres hacer tus cómics, quieres hacerlo todo tú y tal, pero cuando hicimos nuestro primer cómic, del que ahora os hablaremos, claro, yo me di cuenta, digo, bueno, a ver, queremos hacer el cómic largo, pero yo no me atrevo a hacer un guión entero, una planificación entera, ¿no? Entonces, como él controla más de narrativa que yo, digo, bueno, pues vamos a trabajar en equipo, ¿no? Entonces, hacer ese paso de autora sola a autora en equipo, o sea, a mí al principio yo reconozco que me costó, ¿vale? Pero al final piensas, bueno, si va a ser mejor para el libro, es decir, si él narra mejor que yo y controla mejor los planos y tal, pues entonces vamos a hacer equipo y vamos a probar, ¿no? Entonces, al final la cosa funcionó y un poco lo que ha comentado Miguel Ángel, ¿no? Hemos ido libro tras libro, lo que pasa es que, claro, a medida que vas trabajando vas aprendiendo, entonces eso, yo al principio sí que necesitaba que me dijera exactamente lo que tenía que dibujar y ahora me agobia un montón que me diga lo que tengo que dibujar. Entonces, prefiero que me pase el guión, digo, déjame que ya lo hago yo, ¿no? Y entonces, lo que sí que es gracioso también es que, claro,
hay cosas en las que obviamente no estamos de acuerdo, ¿no? Entonces nosotros, como normalmente en todos los estudios que hemos tenido un espacio de coworking con más compañeros y compañeras, pues siempre cuando había una duda de pues algo en lo que no nos ponemos de acuerdo, cogíamos a los pobres compañeros y compañeras y decíamos, ¿tú qué opinas aquí? ¿No? Si aquí esto va así o va así, ¿no? Y les hacíamos opinar. Y entonces al final, a partir como del segundo o tercer libro, encontramos una norma que es la que nos ha solucionado el problema, y es que si hay algo en lo que no estamos de acuerdo y es una cuestión de guión y de narrativa, la última palabra la tiene él, y sin embargo, si es una cuestión gráfica, la última palabra la tengo yo. Entonces, con esa pequeña norma ya vamos bien, ¿no? Y bueno, luego aquí tenéis el proceso, que esto está en la exposición también, hay un panel, que bueno, es el diseño de personajes previo a que eso, por ejemplo, el haber estado trabajando en animación nos ha servido mucho, ¿no? Porque aprendes, pues eso, a cómo diseñar un personaje, cómo darle la vuelta, cómo verlo desde todas las partes, ¿no? Y bueno, y es un trabajo bastante costoso antes de cada proyecto, pero la verdad es que va muy bien porque así es una manera de que el personaje no se te vaya después y mantenga una coherencia durante todo el libro. Y bueno, aquí el lápiz, también esto lo podéis ver todo en la expo, que se ve mejor. Lápiz y el color. Sí, pasa ya y vamos a los libros. Y bien, ahora os vamos a explicar un poco cada uno de nuestros proyectos y por qué los hemos hecho. Y bueno, nuestro primer libro de todos, o sea, aquí salen 3, porque este fue el primero, Una posibilidad entre mil, el segundo, La máquina de Fren, y ahora la edición que hay es esta de aquí, que es una posibilidad que incluye los 2 libros, ¿vale? ¿Esto por qué pasó? Porque primero salió con la editorial Sin Sentido, y bueno, como todas sabéis, pues la editorial Sin Sentido cerró, ¿no? Entonces, a veces cuando te has pasado años de tu vida haciendo cómics y has conseguido publicarlo y están en las librerías, es realmente frustrante cuando de repente la editorial cierra y dejan de estar disponibles para el público, ¿no? Entonces, afortunadamente, recuperamos los derechos porque con Jesús Moreno nos llevamos muy bien y nada, y entonces Astiberri cogió los derechos y entonces hizo este tomo, que es el de Una posibilidad, que tiene los 2 libros y además tiene 5 páginas extras. Es decir, que para los que tengáis los 2 primeros, podéis comprar el integral, os leéis las 5 extras y luego lo regaláis para no tenerlo repetido, ¿no? Pero bueno, realmente nuestros libros, o sea, la evolución que hemos tenido es lo que os hemos contado, ¿no? Primero una animación, luego montamos el estudio, pero ¿qué pasó al montar el estudio? O sea, esto lo contamos también porque, claro, la gente que empieza a veces tiene como mucha prisa, ¿no? De quiero publicar ya, quiero hacer ya algo, quiero tal, ¿no? Y la nuestra ha sido un poco una historia pues que parecía que iba por un lado y luego va por otro, ¿no? Es decir, que cuando abrimos el estudio empezamos a hacer muchísima ilustración, mucho libro de texto, mucho libro infantil, sobre todo libro de texto, que hubo una época, pues como el boom inmobiliario, ¿no? Hubo una época del libro de texto que aquello había una burbuja, ¿no? del libro de texto. Y entonces, como te vas metiendo en el día a día y vas haciendo una cosa tras de otra y te pues me va bien y me gano la vida bien, pues estoy bien y tal, entonces van pasando los años y cuando te das cuenta, han pasado 15 años y no has publicado, o sea, no has hecho ningún cómic tuyo, que al final nosotros, tanto él como yo, nos metimos en Bellas Artes porque queríamos hacer cómic, ¿no? Entonces, yo reconozco que yo había un poco como perdido la esperanza, es decir, estaba a gusto porque ilustrar me gusta, pero como había pensado, bueno, pues al final no he hecho cómic, pues no he hecho cómic, ¿no? Pero menos mal que Miguel Ángel tiene ascendencia maña y es muy cabezota, y él me iba diciendo de vez en cuando, tenemos que hacer un cómic y tal, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que hubo un momento en nuestras vidas que tuvimos a nuestra primera hija, que nació perfectamente, pero al día y medio tuvo un derrame cerebral, una trombosis. Entonces, claro, el nacimiento de nuestra hija, que luego fue diagnosticada con parálisis cerebral, obviamente fue un vuelco en nuestra vida, pero después supuso un vuelco profesional para nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, Miguel Ángel desde el primer momento ya pensó que iba a contar la historia, no me lo dijo, o sea, lo pensó ya en el hospital, pero no me lo dijo, menos mal que no me lo dijo. Pero luego sí que es verdad que fue pasando el tiempo, entonces nuestra hija, a pesar de su condición de discapacidad, ha ido como superando un montón de metas y de barreras, entonces toda la gente que estaba a nuestro alrededor sí que nos animaba mucho a decir, tenéis que contar su historia, tenéis que contar la historia porque es una historia ascendente y tal, ¿no? Entonces, como Miguel Ángel ya estaba convencido, al final me convenció a mí. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando sacamos Una posibilidad entre mil, que fue el primer libro, pues realmente ahí sí que nuestra trayectoria profesional dio ese giro, es decir, que dedicarnos solo a la ilustración, de repente al publicar este libro, pues
eso, ha cambiado porque luego vino el segundo, vino el tercero, vino el cuarto, vino el quinto, ¿no? Entonces, sí que es verdad que eso, que ha habido un antes y un después del nacimiento de nuestra hija a nivel personal y de este libro a nivel profesional, ¿no? Sí, además, engancho un poco lo que ha dicho Patricia al principio, que yo habéis visto que estaba también dibujando en el estudio de dibujos animados. Yo descubro a los 40 años, porque nuestro primer cómic lo sacamos a los 40 años, ¿no? Esto también un poco para la gente joven que piensa que si antes de los 30 años no has tenido éxito eres un fracasado. No sé por qué, ¿dónde Nunca está es esa tarde, norma, si ¿no? la dicha es buena, ¿no? Esto es una cosa que viene mucho de la educación anglosajona, la educación yankee, que te están metiendo por la cabeza del éxito, el éxito y el éxito, y el éxito a veces aparece cuando tú menos te lo esperas. Yo a los 40 años descubro que me gusta más escribir que dibujar y se me da mejor escribir que dibujar. Y tengo más facilidad para escribir que para dibujar, con lo cual cambio radicalmente mi carrera y me reinvento hacia otro lugar donde resulta que es una zona que estoy más a gusto y que me permite explotar mi creatividad muchísimo más, ¿no? Entonces, de pronto digo, pues no pasa nada, cambio la dirección, sigo dibujando, sigo ilustrando cosas, me estoy haciendo un cómic ahora y tal, pero ya mi carrera se deriva sobre todo a guiones de cómic, a libros juveniles que hago y a escritura y a ser profesor, que también descubro a los 40 años que me gusta mucho ser profesor y soy profesor desde esa época, ¿no? Y luego lo que me comentaba Cristina con una posibilidad entre mil, yo, pese a que Cristina confiaba mucho en mí, yo tampoco había hecho nunca nada de 120 páginas. Yo estaba publicando en una revista de Valencia, Camacuc, que ha sido muy famosa por muchas desgracias que les han pasado a los pobres. Bueno, les acaban de dar el Premio Nacional. Pero les acaban de dar justo el Premio Nacional ahora. Pero claro, yo había estado publicando en esa revista durante años, páginas y páginas y páginas, que me habían dado mucho oficio, sobre todo, ¿no? Al final, publicar es lo que te da oficio, escribir es lo que te da oficio. No, las clases están muy bien, pero al final leer y publicar, leer y publicar, leer y publicar es lo que al final te acaba dando la materia para tú poder crear, ¿no? Y el primer enfrentamiento que encuentro yo cuando hago eso, porque más o menos tenía claras las estructuras y tal, es cómo describo los sentimientos. Porque una cosa está clara, la gente que nos dedicamos a esto no estamos en el mundo de la verdad, no estamos en el mundo de la ciencia, para eso está la ciencia. Nosotros nos movemos en otro mundo que es el mundo de los sentimientos, es el mundo de la emoción. Nosotros trabajamos sobre la emoción. Entonces, a mí me importa tres pepinos que mis cómics sean verdad o no sean verdad. Yo lo que quiero es que emocionen. Entonces, tengo que crear las estructuras para que emocionen. Y uno de los primeros enfrentamientos con los que me encuentro cuando hago una posibilidad entre mil es ¿cómo transmito la pena? ¿Cómo transmito el dolor de que haya un doctor diciéndome que mi hija seguramente no va a pasar de esta noche, que esa noche va a morir y que si llega a un punto límite, si queremos que se siga manteniendo con vida o dejamos que muera? ¿Cómo transmites eso en un cómic, ¿no? Entonces, empezamos a trabajar muchísimo, Cristina y yo, que es una de las partes que más nos gusta del cómic, que es trabajar las metáforas visuales, es decir, transmitir eso que sientes con lo gráfico, es decir, lo que en poesía sería las metáforas, el uso de metáforas. Entonces empezamos a trabajar mucho, que es una cosa que nos gusta mucho, es una cosa que han valorado mucho, el uso de las metáforas visuales, ¿no? Por ejemplo, esa información que está dando el doctor de que nuestra hija no va a pasar al día siguiente. Además, es muy curioso de dónde vienen las cosas, ¿no? Tu mente, la mente humana es prodigiosa, ¿no? Cómo conecta cosas que no tienen ninguna conexión entre sí. Por ejemplo, a mí se me ocurrió esto porque leyendo cuando era muy jovencito el Spiderman negro hay un momento que le sale un líquido negro que empieza a subirle por la garganta y a mí me acuerdo que de jovencito me agobió muchísimo esa sensación de un líquido negro, una especie de alquitrán que le sube, ¿no? Y entonces se lo comenté a Cristina, ¿qué tal si hacemos que empiece a salir una mancha del doctor y empiece como a ir de él y va cayendo sobre nosotros hasta que prácticamente nos cubre, ¿no? Entonces a Cristina le gustó mucho la idea, se ve que también la agobió. Y entonces a partir de ahí empezamos a trabajar ese concepto de mancha negra, que luego ha sido muy bonito porque cuando nos hemos encontrado claro, hemos dado muchísimas charlas en el mundo de la discapacidad, sobre todo a padres que estaban empezando con esa situación, ¿no? Y muchos padres hay un momento cuando vienen y te dicen, yo estoy en la mancha negra ahora.
¿no? Entonces, cómo tu arte está transmitiendo una cosa, cómo tu trabajo está transmitiendo una cosa que encima sirve para otras personas. Yo no tengo vocación de ayudar, ni de ser sociólogo, ni psicólogo, ni nada, pero intento que lo que hago tenga un sentido más allá de entretener. A mí el entretener me parece que está muy bien, pero intentamos darle un sentido más allá, ¿no? Por eso somos activistas, o por eso intentamos que nuestros cómics tengan una parte social muy potente, ¿no? ¿Quieres contar lo de la última? Sí, bueno, sí, una de las cosas que además tiene el libro es que lo que teníamos muy claro es que no queríamos que hubiera ninguna viñeta completamente negra, ¿vale? Entonces, en todas las viñetas hay, aunque sea un puntito de luz, ¿no? Porque cuando tocas fondo, pero por lo menos intentar coger algo a lo que agarrarte y subir para arriba, ¿no? Y también el tratamiento de la luz y del color durante todo el cómic, aparte de que es una historia ascendente, también viene determinado por el uso de la luz, ¿no? Es decir, que al principio hay muchísimo más negro y a medida que va avanzando el cómic hay muchísimo más blanco, ¿no? Sí, hay que acelerar, que son 26 minutos ya. Vale, estas son algunas de las páginas. ¿Esto lo puedes contar? Sí, pero no nos va a dar tiempo, o sea que... Discusión Cuéntalo familiar rápido, aquí. Discusión familiar. Aquí entre los dos. Cuéntalo rápido. Sí, yo me acuerdo que tenía muy claro que la presentación de nuestra hija Laia al final evidentemente no muere en esa noche que nos dicen que había esa posibilidad, por eso el libro se llama Una posibilidad entre mil, porque nosotros cuando nos dicen eso decimos, pero ¿hay alguna posibilidad entre que salga adelante? Y el doctor nos dice, una posibilidad siempre hay, ¿no? Entonces por eso se llama así. Y sí que es verdad que como nació con casi 4 kilos, una vez pasa esa crisis, la niña la verdad es que está como muy bien, ¿no? Entonces yo me acuerdo que cuando planteé el guión, yo tenía muy claro que la presentación de Laia era muy importante en el cómic. Entonces, al principio del cómic, tú empiezas a leer el cómic y Laia nunca aparece. Tarda muchísimas páginas en aparecer. Es lo que en narrativa se llama presentación por ausencia. Es decir, estás hablando de alguien todo el rato que no está en pantalla o no está en el cómic. Y eso tiene una fuerza terrible. Tiene una capacidad de evocar en el cerebro brutal. Y yo tenía muy claro que el único problema que tiene eso es que si cuando aparece la imagen de esa persona que has estado evocando no llega a la altura de la expectativa que tú has creado en el lector, es un fracaso absoluto. Claro, yo esto lo sabía, pero no podía presionar a Cristina diciéndole, la viñeta en que salga Laia tiene que ser perfecta, si no... Menos mal que no me lo dijiste. Y entonces no se lo dije, pero cuando vi esa viñeta de aquí del medio, dentro de la incubadora, dije, vale, no le he dicho nada, lo ha hecho exactamente como quería, con lo cual funciona todo. Hombre, soy su madre. Y bueno, pasamos más rápido estas páginas, que si no nos va a dar tiempo. Y bueno, en el libro también hay un poquito rinconcitos también para el humor, ¿no? Porque al final la vida es así, ¿no? Tiene altibajos de humor y de contrastes también, ¿no? Porque toda la fase de rehabilitación pues fue bastante dura, ¿no? Y yo tardé bastante en volver a trabajar, entonces también pues mostrar un poco ese contraste entre volver al estudio y seguir cuidando, ¿no? O sea, cosa que seguimos hoy en día, ¿no? Porque hoy Laia tiene 22 años, pero claro, tiene un alto grado de discapacidad, entonces claro, seguimos siendo personas cuidadoras a la vez que somos personas trabajadoras, ¿no? Con todo lo que eso conlleva, ¿no? Y bueno, sí que si no. Y bueno, y también hablamos también de la parte de comunicación, porque bueno, Laia al final, ella no habla, pero siempre, o sea, por la parte que tiene afectada del cerebro, que sí que es la zona del habla, ella ni entiende el lenguaje hablado ni lo puede emitir. Pero la parte que le ha quedado sana del cerebro sí que entiende perfectamente los signos y los dibujos, ¿no? Entonces, al final, el hecho de que nosotros dibujemos nos ha servido mucho para comunicarnos con ella, ¿no? Entonces, ahí explicamos también pues, cómo nos comunicamos con los gestos y con los pictogramas. Y bueno, y luego llega la segunda parte, que es la que os hemos comentado, la de la máquina de Fren, que es la historia de nuestra segunda hija, que es la que ha venido, pero ahora está estudiando en el hotel, porque ya está en la universidad, que bueno, nosotros teníamos un proyecto de vida que era que queríamos tener un hijo o una hija biológica y queríamos adoptar también, ¿no? Cuando nació Laia, descartamos el tema de adopción por todo lo que supusieron los primeros años de Laia, pero al final nos animamos y nos decidimos a adoptar, y entonces adoptamos a Selam en Etiopía, y entonces fue muy curioso porque, claro, el libro de Una posibilidad lo hicimos sobre la memoria, es decir, construyendo sobre lo que habíamos vivido, y sin embargo, el libro sobre la adopción lo íbamos haciendo a medida que lo íbamos viviendo. Entonces queríamos todo el rato que nos ocurrieran cosas en Etiopía y que fuera, porque íbamos como haciéndolo, ¿no? Entonces ha sido muy curioso porque realmente el hacer cómics al final nos
a mí por lo menos me ha cambiado la forma de mirar el mundo y de observar, ¿no? Porque cuando sabes que luego lo vas a dibujar o lo vas a contar, como que estás todo el rato como devorando, ¿no? Es decir, devorando colores, observando a la gente, intentando vivirlo todo con el doble de intensidad, ¿no? Y luego aquí tenéis, esta página cambia de color porque, claro, cuando luego nos pusimos, nosotros habíamos elegido ese verde azulado hospital para la historia del Haya, pero claro, la historia de África no pegaba con ese verde hospital, entonces quisimos cambiarlo a un ocre y entonces la idea que se le ocurrió a Miguel Ángel para hacer esa transición de color fue que en el momento en el que estamos ya entrando en cielo africano, ¿no? Entonces nosotros venimos de Europa, que es el verde hospital, y en cuanto nos entra la luz africana, pues ya cambia de color, ¿no? Y también es una metáfora de que también nuestra vida cambió de color porque teníamos pues eso, una nueva hija, ¿no? Y este es el momento del encuentro. Pásalo. Y bueno, este es el cuaderno, ahí no se ve muy bien. Eso, como sabíamos que lo íbamos a contar, aparte de cámara de fotos, llevábamos un cuaderno apuntando todo y haciendo dibujos. Entonces, bueno, este es el momento del encuentro, que claro, ya tenía 4 años y se quedó ahí parada, porque claro, dijo, le dijeron, esos 2 blancuchos de ahí se te van a llevar. Y la pobre estaba muy asustada, pero claro, estuvo chulo porque al final, como llevamos el cuaderno, le hicimos un dibujo y como de los 3 y tal, y ahí ya fue como su primera sonrisa, ¿no? Entonces, es bonito también porque igual que con Laia nos hemos comunicado y nos comunicamos con dibujos, con Selam al principio, que tampoco hablaba ni castellano ni valenciano, pues nos comunicábamos con dibujos y con los pictogramas de su hermana, ¿no? Entonces, al final, una vez más se ve que el dibujo, igual que la música, es un lenguaje universal y te puedes comunicar con cualquier persona, ¿no? Entonces, a nosotros el dibujo nos ha ayudado con nuestras 2 hijas. Yo no me agacho, no porque no tenga sensibilidad, sí, es que no tengo meniscos, entonces me los pulí todos haciendo deporte, entonces no puedo... Claro, es que en el proceso de adopción los psicólogos te dicen, ¿no? Cuando la conozcas ponte a su altura para que no te vea como algo amenazante, y Miguel estaba ahí, que el pobre que no podía. Y bueno, luego hicimos este libro que es autoficción, ¿no? Un poco... que es un guión que tenías tú por ahí a mitad, de relatos y tal, que habla sobre la pérdida de amistad, habla también sobre música, sobre cine y tal, y bueno, es un proyecto que tenías más de esto, desde la época de facultad. Sí. Según Cristina, es el libro del pedantito. Sí, del pedante. Es decir, de mostrar todo lo que te gusta y que le gusta del cine, del jazz, del no sé qué. Pero aquí que veréis, habréis visto, mira, esta, por ejemplo, el original de esta ilustración la tenéis en la exposición. Esto lo bonito era que era una historia de un grupo de amigos, eso, de pérdida de amistad, pero de vez en cuando cuentan una historia, ¿no? Pues eso, de jazz o de música o de cine y tal. Y entonces cada historia está contado como a ritmo de jazz, es decir, cada historia de esas es como una improvisación, ¿vale? Entonces yo en cada historia utilizaba una técnica diferente, por eso hay unas páginas en watch, otras en acuarela, otras en tal. Entonces, sí, dependiendo de la historia que contábamos, cambiábamos de técnica. Sí. Esta es la época que yo hacía el storyboard, y entonces dijimos, vamos a plantearlo como el jazz, en los cuales yo estoy haciendo las melodías principales, pero cuando lleguen las improvisaciones, que son tus páginas, haz lo que te dé la gana. Entonces, pues voy a hacer acuarela, o voy a hacer watch, o voy a hacerlo página completa, o voy a hacer composiciones tal, no sé qué. Digo, haz lo que quieras porque son tus improvisaciones, ¿no? Entonces, es una manera también de cómo, que a nosotros nos gusta mucho jugar con otras disciplinas y mezclarlas con el mundo del cómic, la música, el cine, sobre todo, ¿no? Y esto era un poco, bueno, pues utilizamos ese ritmo del jazz y ese movimiento del jazz para a ver cómo lo transmitimos al lenguaje del cómic, ¿no? Pues con las improvisaciones. Sí, bueno, pasa. Y bueno, y luego llegamos al día 3, ¿no? Que el día 3 realmente surgió, bueno, habla sobre el accidente que hubo de metro en Valencia en 2006, en el que hubo 43 muertos y 47 heridos. Y bueno, empezamos a hacer este proyecto también por una casualidad, porque Laura Ballester, que es una periodista de Valencia, que es la que ha acompañado a las víctimas durante toda su lucha, vino a Benetúser, a nuestro pueblo, a presentar un libro que había hecho un ensayo periodístico. Y bueno, Miguel fue al ensayo periodístico, se enamoró de la historia, se enganchó y entonces vino a casa y me dijo, vamos a contar la historia de las víctimas de metro. Y yo dije, bueno, este hombre ha perdido el norte. Pero bueno, estos años he aprendido a confiar en cuando veo una historia, ¿no? Esto les pasa a los guionistas, ¿no? Cuando de repente ven ahí, ostras, esta historia hay que contarla, ¿no? Entonces ya
he aprendido a confiar en eso. Y la verdad que ha sido pues, una historia apasionante, ¿no? Porque ves cómo hubo un montón de injusticias, cosas que estamos viviendo ahora, todo lo que estamos viviendo ahora con la Dana, ¿no? Pues más o menos lo mismo, ¿no? De un gobierno que lo que hace es maltratar a las víctimas, borrar pruebas, esconder pruebas. Y claro, ellos se pasaron, pues eso, 9 años y medio, casi 10 años luchando para demostrar que realmente hubo fallos de seguridad, que se borraron pruebas, que era un accidente totalmente evitable, ¿vale? Entonces, finalmente sí que consiguieron que se hiciera justicia. Bueno, los juicios se abrieron y se cerraron como 2 o 3 veces, o así, una historia tremebunda, ¿no? Pero ellas fueron muy constantes y finalmente, pues eso, ¿no? Han conseguido que la historia les dé la razón, ¿no? Y luego, por ejemplo, en Valencia ha pasado una cosa muy bonita y ha sido que cuando ha pasado todo lo de la Dana, Beatriz Garrote, que fue una de las presidentas de la Asociación de Víctimas, de las primeras cosas que hizo fue contactar con los familiares de las víctimas de la Dana para ayudarles en todo el proceso de formar la Asociación de Víctimas, de empezar la lucha y tal, ¿no? Entonces, se han unido como 2 catástrofes en Valencia, ¿no? Y ver a ambas presidentas juntas, pues la verdad es que es muy, muy estimulante, ¿no? Y bueno, y este es curioso porque esto de las metáforas que os decía al principio, teníamos muy claro que no queríamos dibujar a los políticos que habían hecho todo aquello, ¿no? Para nosotros dibujar a alguien es un regalo que le haces a alguien y no queríamos que esas personas se sintieran regaladas, ¿no? Que se sintieran como que habían salido. Entonces estuvimos dándole muchas vueltas y me acuerdo que la primera metáfora que hicimos eran como unos cables liados, ¿no? De esto de cómo la política lía hasta que se sale con lo que ellos quieren y no acaban de funcionar a nivel gráfico. Entonces, esos gusanos que habéis visto antes, a partir de ahí se nos ocurrió, y a partir de los tentáculos del poder, hacer esta especie de tentáculos gusanos que les salen de las cabezas y como que les van rodeando, intentando rodear a la sociedad para llevarlas hacia donde ellos querían que los lleváramos, ¿no? Y a nivel gráfico funcionaba muchísimo Sí, es una mejor. forma, pues eso, de representar cómo el poder te engatusa y además una forma también de deshumanizarlos, ¿no? Porque fueron unas personas completamente inhumanas, ¿no? Y eso, se portaron como monstruos, ¿no? Y esto refleja también un poco pues, que la Asociación de Víctimas estuvo prácticamente sola durante 6 o 7 años, ¿no? Muy pocas personas les apoyaban porque eso, los medios de comunicación lo escondían, bueno, fue un desastre, ¿no? Hasta que eso, por su persistencia, finalmente pues, llegó el programa de Salvados de Jordi Évole, que gracias también al trabajo que había hecho una productora valenciana que se llamaba Barret, que habían hecho un documental y que habían estado acompañando a las víctimas, pues esta productora le cedió a Jordi Évole todas las imágenes que había ido grabando y hicieron entrevistas y tal, entonces desveló realmente todo lo que había pasado en el accidente, ¿no? Entonces toda España despertó, pero toda España, incluso nosotros desde Valencia, es decir, es que incluso los de Valencia no nos habíamos enterado todo lo que les habían hecho, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, a partir de ese programa, también por ver el poder que tiene a veces el periodismo, pues eso, el apoyo fue brutal. Y nada, y entonces a partir de ese momento ya la presión social fue tal que se volvió a abrir el juicio y todo, ¿no? Sabéis que están todos dibujados, no hay clonado. Cristina los dibujó No hay clonado de todos. Photoshop. No hay clonado, fue uno a uno. Sí, en esta página decidí hacer todas las bolitas una a una porque pensaba que toda esa gente se merecía estar dibujada una a una. Esto es la magia del guionista. Yo en mi guión era plaza vacía, plaza llena. Ya está, 3 segundos me costó escribir esa escena. Y luego, bueno, esta página va a ser reutilizada lamentablemente, sí. Porque claro, estamos trabajando en un cómic sobre la Dana y entonces uno de los guiños que vamos a hacer es que esta doble página va a volver a aparecer, pero en lugar de eso, de gritar ahí contra Camps, pues aquí gritarán contra Amazon, ¿no? Entonces es un poco triste, ¿no?, que unos años después estemos en la misma situación, ¿no? Estos son imágenes de María la Jabalina, que ya hemos contado un poco de qué va. Y bueno, y la verdad es que el trabajo de María la Jabalina fue curioso porque, como os hemos comentado, nosotros pues, trabajamos en nuestros libros personales, elegimos los temas y luego también hacemos cómics por encargo. Pero la Jabalina fue una mezcla, o sea, fue una cosa extraña, porque fue un encargo de la Concejalía de Memoria Histórica del Ayuntamiento de Sagunto, porque esta chica es muy conocida en toda esa zona. Y claro, y cuando leímos la historia de María nos entusiasmó tanto que decidimos convertirlo también en una historia personal, ¿no? Entonces, un encargo que iba a ser de entre 80 y 100 páginas, al final el libro tiene 160 porque lo hablamos con ellos y dijimos, no, vamos a hacer más porque nos lo vamos a llevar a nuestro terreno, ¿no? Porque nos parecía una historia importante de contar, sobre todo porque
se han contado muchas historias de la guerra civil y del franquismo, de mujeres también, pero hay muchas menos de mujeres que de hombres, ¿no? Y es importante es que encima reflejar a María le pasó todo lo que... Porque hay muchas historias que le han pasado a muchas mujeres, pero María como que ella en sí misma recopiló todas las desgracias que podía tener una mujer en la guerra y en la posguerra, ¿no? Ser herida, ser hospitalizada, ser acusada y rapada y que le dieran el aceite ricino. Luego estuvo embarazada, tuvo un hijo o una hija que fue robado para darle a familias de bien y acabó siendo fusilada, ¿no? Entonces, digamos que le pasaron todas las desgracias que le podían pasar a una mujer, le pasaron a la pobre María, además con un juicio sin pruebas, casi todo de lo que le acusaban era imposible que lo hubiera hecho porque estaba en el hospital con una pierna, con un agujero en el fémur de una bala, con lo cual el juicio fue una pantomima para acusarla y llevarla... Sí, entonces representa mucho pues eso, toda esa represión a las mujeres rojas después de eso. Y bueno, lo bueno de ser guionistas es que yo hago un guión en 3-5 meses, pero a un dibujante le cuesta años entonces Miguel me engaña con otras dibujantes. Me engaña con otros dibujantes, exacto. Esto es un Susana proyecto Martín, con Susana. Sí, y estos son unos libros que hago. Esa parte de literatura juvenil, hago unos libros también el primero con Xulia Vicente y Nuria Tamarit, y los otros dos con Susana Martín, que son libros pues, que sirven muy bien para institutos, porque mezclan cómic y literatura y están funcionando muy bien. De la parte de cómic. O sea, si tenéis jóvenes cerca, esta trilogía está en valenciano y en castellano. Luego, aquí tenéis algunos de los cómics, que también los podéis ver ahí, los libros en la expo. Claro, nosotros vamos combinando los cómics nuestros, que como sabéis los haces por amor, a no ser que tengas alguna subvención o alguna ayuda, y luego están los cómics por encargo, que son los que nos dan de comer y los que nos hacen mantenernos, ¿no? Entonces, todo esto son pues, un cómic sobre igualdad para el Ministerio de Igualdad, uno sobre Afganistán, sobre el Blasco Ibáñez, sobre la llegada de la imprenta a Valencia, sobre bienestar animal y sobre patrimonio histórico, ¿no? Entonces, eso, la verdad es que es lo que os he un poco comentado antes, ¿no? Que a veces te encargan un tema y te pones a estudiar sobre el tema y al final pues te lo pasas bien porque aprendes un montón, ¿no? O te dan la ordenanza sobre el... si el de bienestar animal... Bienestar animal me dio la ordenanza la ordenanza municipal de bienestar animal. Saca un cómic de aquí. Y dices, vale, bien. Sí, a veces es un poco... Sí, quedó chulo, pero a veces es un poco difícil. Y luego, bueno, estos son algunos de los cómics colectivos en los que hemos participado, que los cómics colectivos son muy bonitos porque normalmente son temas muy interesantes y puedes además trabajar con otros compañeros y compañeras. Y... No, me lo has quitado. No, lo digo por decir de qué tema va cada uno, por si os interesa buscarlos. El de Viñetas de Vida va sobre cooperación internacional, que bueno, que fue uno de los encargos más bonitos de nuestra vida, porque claro, Oxfam nos mandó a 7 autores y autoras a diferentes países a ver de primera mano cómo se trabaja en cooperación internacional, ¿no? Entonces nosotros estuvimos 12 días en Nicaragua viendo cómo se trabajaba por los derechos de la mujer allí y la verdad es que fue un trabajo espectacular. Luego está el de Enjambre, que fue un colectivo sobre autoras. Efectos secundarios va sobre el COVID, sobre la pandemia. Luego el de Entuseno va sobre cáncer de mama. Y Ecotopías, que es el último, también ha sido un trabajo precioso porque fue un encargo de Greenpeace. Y entonces es una serie de historias cortas, utópicas, ¿no? Para hablar de crisis climática, pero no en plan de... vamos a colapsar, pero tarde o temprano. No, va a ser, ¿qué va a pasar después del colapso? Exacto, ¿qué va a pasar después del colapso, ¿no? Entonces, un poco buscar alternativas imaginativas, ¿no? De nuevos futuros en los que no consumamos tanto ni crezcamos tan rápido, sino que hay otras formas de vida, ¿no? Más colectivas y más de compartir. Entonces, intentar imaginar futuros más posibles que no destruyan tanto el planeta. Sí, es a partir de esta frase famosa que, como no sé de quién es, voy a decir que es de Einstein, porque cuando nadie sabe de dónde es una frase dice que es de Einstein y ya está. Entonces, no es de Einstein, pero yo voy a decir que sí, que es más fácil, ahora mismo, para la sociedad es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Entonces, a partir de ese concepto, si os dais cuenta, todas las series son apocalípticas, todos los videojuegos son apocalípticos, todos los cómics son que vamos a morir todos. Y entonces dijeron, vamos a olvidar eso, porque eso está saturada ya la sociedad de ese mensaje destructivo. Entonces, vamos a imaginar, después de ese colapso, que lo va a haber, porque vivimos en un planeta finito y no hay recursos para todo el mundo para un planeta finito. Habrá un momento en que colapsará.
y los que somos más mayores igual no lo vamos a ver, pero se calcula que en 30, 50 años no va a poder mantenerse este sistema, con lo cual va a colapsar. Entonces nos dijeron, imaginaros cómo va a ser la sociedad, porque la humanidad va a sobrevivir, cómo será la sociedad esa post-colapso, pero no en negativo, sino en cómo podría ser en positivo. Entonces imaginamos mundos futuros posibles en positivo. Sí, ahora hay más relatos así, no sé si conocéis la serie Hope, que está, Esperanza, que está en televisión española, que está muy chulo porque es de mucha gente por todo el mundo que está haciendo proyectos en este sentido, ¿no? Proyectos de recuperación y para eso, para buscar un mundo por otra vía, ¿no? Y ya para ir acabando os vamos a enseñar algunas ilustraciones que hemos hecho, que algunas las veis también en la expo, un poco también para mostraros que eso, que también la parte de ilustración es importante para nosotros, aparte porque nos gusta hacerlo, porque claro, después de hacer cómics con temas tan sesudos de vez en cuando está bien luego hacer carteles y otras cosas más alegres, y también porque sí que nos hemos dado cuenta de que tanto los cómics como la ilustración son una herramienta muy potente, pues lo que estábamos comentando desde el principio, ¿no? Para el activismo y para hacer cierto tipo de lucha social, ¿no? Entonces siempre intentamos en todos nuestros trabajos, aunque sean de encargo, mostrar la diversidad, eso, mostrar diferentes colores, diferentes edades, es decir, que no sea siempre la misma persona blanca, heterosexual, occidental, sino que haya realmente diversidad y que todas las personas de la sociedad se vean representadas, ¿no? Entonces, en casi todos los trabajos intentamos meterlo, pasa. Y eso, aquí tenéis pues eso, muestras de trabajos, pues aquí, por ejemplo, que es el cartel de la Feria del Libro, pues eso, hay personas de diferentes colores, diferentes edades, en silla de ruedas y tal. También para prensa hemos trabajado bastante. Y luego, por ejemplo, este es un calendario que hacíamos en el colegio en el que iba antes nuestra hija, que era el colegio de Cruz Roja de Parálisis Cerebral. Empezaron un proyecto con el Valencia Basket, entonces todas las navidades hacían un calendario solidario y nosotros hacíamos la portada, ¿no? Entonces era muy chulo porque poníamos a niños y niñas reales del colegio, entonces para ellos era súper emocionante, ¿no? Aparte de haberse hecho las fotos con los jugadores y las jugadoras, el luego estar en la portada del calendario que compraba todo el mundo en el pabellón, ¿no? Y luego, pues, esto es una muestra, pues eso, de que de repente me encargan un cuento infantil que ha escrito otra persona, que simplemente es un cuento lleno de duendes, ¿vale? Pero sí que pongo, pues eso, una duende morada feminista, un duende en silla de ruedas, una duende marrón y tal, ¿no? Entonces, es un poco una forma de, incluso desde los libros infantiles, pues eso, que exista siempre la diversidad, ¿no? Sí, además, esta mañana hemos ido a ver la exposición de dibujantes Mujeres Canarias, que está súper chula, pero yo decía una reflexión allí que, claro, no nos damos cuenta, pero si vais a esa exposición, y tampoco es una crítica, sino es una reflexión que vale la pena que hagamos. Si vais a verla, ¿cuántas mujeres que no sean blancas hay? Hay poquísimas, ¿no? Porque lo tenemos tan metido en la cabeza que cuando dibujamos tenemos que dibujar personas que sean heteronormativas, que se nos olvida, evidentemente hay que no lo son, pero se nos olvida que hay otras realidades y hay otras mujeres y hombres que merecen estar tanto como lo que ya existe de sobra. Es decir, representar lo que ya existe de sobra está muy bien, pero tenemos que también, como autores y como ilustradores e ilustradoras, intentar ver un poquito más allá de eso, no quedarnos en lo sencillo y en lo primero, ¿no? Bueno, ya para acabar, os contamos un poquito lo que nos ha pasado, para los que no lo sepáis. Este era nuestro estudio antes, ¿vale? Tiene 2 alturas, nosotros tenemos la casa allá al lado del estudio, los dos tienen 2 alturas. La colección de Max, mira, la colección de Max, están ahí, ¿ves? Qué bonitos. Y entonces, bueno, nuestra parte es la de arriba, afortunadamente, entonces nosotros originales hemos perdido muy pocos, pero la parte de abajo, que es la del coworking, son estos compañeros de aquí, y así estaba la mañana siguiente, ¿vale? El agua realmente llegó hasta aquí, como veis la marca, pero cuando ya entramos al día siguiente ya había bajado porque se hizo un agujero en la pared y empezó a filtrar, ¿no? Entonces, claro, ha sido bastante duro, bueno, lo es todavía, porque, claro, nosotros para hacer este estudio, pues eso, nos metimos en un préstamo, como todo el mundo, préstamo que aún tenemos que pagar. Entonces, y al fin y al cabo era el proyecto de nuestra vida, ¿no? Es decir, tener un espacio de trabajo en el que estábamos a gusto, en el que éramos muy felices y, claro, entras al día siguiente y lo ves así, pues la verdad que ha sido bastante duro. Pero bueno, todas esas son las cosas que íbamos sacando. Sí decir también que, afortunadamente, como nos ha pillado mayores y nos ha pillado de alta,
con seguros hechos, con tal, entonces las ayudas, eso, afortunadamente han ido llegando y no nos hemos tenido que endeudar para reformarlo, quiero decir, lo hemos podido reformar con las ayudas que nos han llegado. Y también contar que ha sido impresionante el apoyo de la gente, ¿no? O sea, no solo los amigos y las amigas, sino de todo el sector del cómic y la ilustración. O sea, los primeros días fueron una locura, todo el mundo comprándonos láminas en la tienda, comprándonos libros, enviándonos donaciones, ¿no? Entonces, ha sido realmente muy, muy bonito, ¿no? El ver que esos primeros días que estás agobiado, quitando barro y intentando salvar todo, por otro lado estás tranquilo porque estás arropado, ¿no? Entonces, en este mundo hoy en día en el que campa la ultraderecha y está expandiendo odio, ¿no? Es muy bonito poder recuperar un poco la fe en la humanidad, que es lo que nos ha pasado a nosotros, ¿no? El estar en casa desesperados y de repente empezar a ver gente y gente, bueno, lo habéis visto en los medios, ¿no? Pero es que vivirlo es una pasada, o sea, la gente viniendo andando desde Valencia, andando hora y media, andando 2 horas, viniendo a ayudarte, ¿no? Nuestra casa llena de gente limpiando, o sea, ha sido una experiencia absolutamente alucinante, ¿no? O sea, por un lado el abandono obviamente de las instituciones y la mala gestión del señor este que no quiero ni nombrar, ¿vale? Entonces, aparte que se podían haber salvado muchas vidas y se podía haber hecho una gestión mejor de ayuda después, por lo menos nosotros nos quedamos eso, con toda esa ayuda de esa gente que ha venido eso, a ayudarnos en nuestra casa y a limpiar el pueblo, ¿no? Que, por cierto, mañana era la manifestación del año. Y yo no caí en las fechas cuando dije voy a Tenerife y no caí en las fechas y nos perdemos la manifestación del año, pero bueno, no pasa nada, lo hacemos desde aquí gritaremos Mazón dimisión y ya está. Ya lo has dicho. Ya lo he dicho, ¿ves? Ya he dicho su nombre. Y bueno, y esta foto, que es la última, es un poco para que veáis que justo el sábado pasado hicimos la fiesta de reapertura del estudio, porque ya hemos conseguido acabarlo, en casa aún faltan algunas cosas, pero el estudio ya lo hemos acabado, entonces... eso, estamos muy contentos porque además hemos cambiado colores, hemos cambiado todo, o sea, queremos entrar y que sea una etapa nueva. Hemos encontrado una mesita robot preciosa, traída de no sé qué país, que Cristina consiguió bueno, no sé yo dónde. Tengo que decir que eligiendo los muebles he disfrutado. Pero bueno, quiero decir que ahora es bonito entrar al estudio y verlo reconstruido, entonces, claro, queríamos también compartir con vosotros, porque sé que muchos de vosotros y vosotras... Bueno, César, que está ahí, ha estado limpiando barro ahí. Sí, vino. César fue de los voluntarios. Fue de los que vino y luego toda la gente también que nos habéis apoyado de otras maneras, ¿no? Entonces... Eso, pues acabamos con este... Y bueno, el dibujo de la pared del Gràcies alrededor, no es que lo hayamos dibujado nosotros, es que yo soy profesor en la facultad, en el máster de Ilustración y Diseño, y la última clase la doy siempre en el estudio. Entonces, ese día de antes borramos lo del año anterior y los alumnos y alumnas dibujan, les obligo a dibujar en esa pared de pizarra que tenemos. Entonces, cada año va cambiando la... les obligas, ¿no? Les propones. Les propones, claro. No, soy profesor, se obliga, ¿no? No era de los profesores, no era eso. Sí. Se propone... Sí. Bueno, y sí, estas son las últimas. Entonces, esto fue uno de los primeros trabajos que hice, que lo hice en diciembre, que el país me pidió 3 páginas para contar un poco lo que fue la Dana, porque, bueno, claro, como habéis visto, nuestra hija Laia, que tiene una discapacidad, pues un poco lo que contamos en este cómic fue la aventura para sacarla de allí, ¿no? Porque, claro, ella no podía estar allí y, bueno, fue al tercer día conseguimos sacar de allí, se fue a casa de mi hermana 2 semanas. Y bueno, ha sido toda una aventura, ¿no? Porque es lo que decimos, ¿no? Que al final en este tipo de catástrofes, ¿no? Al final las personas vulnerables, como pasa ahora, que todavía hay un montón de ascensores que no funcionan y hay personas con discapacidad y personas mayores que todavía no han salido de casa, ¿vale? Entonces, realmente la reconstrucción va en marcha, pero va más lenta de lo que debería, ¿no? Entonces, nada, hicimos este cómic y ahora estamos preparando, este fue uno que hicimos para el país y ahora estamos preparando el libro que espero que en año y medio o 2 años lo podáis leer, porque aún queda mucho por dibujar. Y eso es todo. Hasta aquí nuestra charla. Tiempo bien. ¿Alguna pregunta? Tenemos 5 minutos para cambiar escenario, toda la historia y tal, porque luego tenemos una nueva charla con César Sebastián, que ya lo veo por ahí al fondo. Les dejamos una pregunta, pero rápida. Venga, si alguien se anima, una pregunta. A mí me llamó la atención que no hayan mencionado, o es mi curiosidad, con el tema de Laia, Sí. ¿qué sintieron al recibir a la niña en el primer? Me emocionó, porque
es decir, la sacaron de la incubadora y le dijeron, ya la pueden llevar a casa, ¿no? Vale. ¿Qué sentir de...? A ver, hubo 2 momentos, claro, el problema es que ella nació bien, entonces claro, yo tuve el parto, entonces yo sí que la tuve conmigo día y medio, ¿vale? Entonces el problema fue que al cabo de día y medio se la llevaron, esta niña no está bien, y la ingresaron, ¿vale? Entonces luego estuvo mes y medio ingresada. Entonces sí que es verdad que ese mes y medio que estuvimos yendo al hospital y tal, pues fue bastante difícil, y claro, el momento en el que ya te la dan y te dicen, vale, te vas a casa con ella, un miedo que no veas, o sea, miedo, terror, porque si ya de normal, madre primeriza, tienes miedo, imagínate una hija con discapacidad, ¿no? Y entonces sabíamos que eso que iba a ser difícil porque claro, tenía un daño cerebral enorme, pero bueno, llevarnos la casa fue como algo, maravilloso, ¿no? Sí, sí, claro, en el libro son como sus 3 primeros años de vida, ¿no? Y entonces, pues eso, todo ese acostumbrarte a esa nueva realidad. Nosotros sí que es verdad que tuvimos mucha ayuda de un amigo, Mariano, que es un amigo mío de la infancia, que da la casualidad de que está en Avapace, que es una de las asociaciones de parálisis cerebral de Valencia. Entonces, claro, en el libro también lo contamos, él nos sentó en una silla y nos dijo, vamos a ver muy clarito, y dijo, a lo que os enfrentáis, es decir, lo bueno, lo malo y lo de en medio, ¿vale? Entonces, su ayuda fue fundamental. Para mí, yo siempre con lo que me quedo, el mejor consejo que nos dio fue que, aunque teníamos que trabajar mucho con ella, rehabilitación y todo eso y tal, que no nos olvidáramos de que era una niña y que nosotros no nos olvidáramos de que éramos también personas, éramos pareja y éramos familia y amigos de otras personas, ¿no? Es decir, cuando tú vas a ser una persona cuidadora toda tu vida, tienes también que cuidarte a ti mismo, ¿no? Entonces, nosotros desde muy pequeña, Laia empezó a quedarse con mi madre, con mis hermanas, de hecho hoy estamos aquí porque está con una de mis hermanas, ¿no? Entonces, tenemos una red colectiva alrededor brutal que nos ayuda a que nosotros podamos seguir trabajando, ¿no? Porque claro, con una hija totalmente dependiente es complicado, ¿no? Entonces, ese consejo que nos dio de no os olvidéis de vosotros mismos ni de vuestros amigos, salir, despejaros y tal, porque sí que es verdad que luego en el cole de Laia nos hemos encontrado con otras familias que no tuvieron esa suerte que tuvimos nosotros y a lo mejor se han pasado 5 años sin salir de casa, literalmente. ¿Vale? Entonces, ni es bueno, y 10 también, y ni es bueno para el niño o la niña, ni es bueno para los padres, porque llega un momento, eso, que te alejas de las amistades, te alejas de la familia, solo tu centro es el niño o la niña, algunos niños de estos fallecen ya, cuando fallecen, entonces ya tú no tienes vida, ¿no? Porque te has dedicado solo a eso. Entonces, ese consejo de seguir siendo nosotros personas, o sea, para nosotros fue lo más importante. Sí, y luego hay un error también ahí que también nos dio un consejo que es muy bueno, que nos dijo, no es una enfermedad. Lo que tiene tu hija no es una enfermedad, ¿no? Cuando te dicen, no, tu hija está enferma, no, mi hija no está enferma, mi hija ha tenido un accidente, igual que tú tienes un accidente sí. y pierdes un brazo, pues nuestra hija ha tenido un accidente, entonces ser conscientes de que no se va a curar. O sea, no penséis que por mucho esfuerzo que hagáis y por mucho sacrificio que hagáis, los padres se sienten muy culpables con esto y tienen como que sienten que si la niña o el niño no se recupera es porque no estamos haciendo lo suficiente. No, porque no se cura. Lo que tiene es un accidente, y igual que tú tienes un accidente y llegarás a unas capacidades u otra, pues tienes que ser consciente de eso. Y ese fue otro sí, es una condición especial, entonces tu único objetivo en la vida es que sea lo más independiente posible y lo más feliz posible. Y os aseguro que la haya súper feliz. Tenemos vídeos aquí. Sí, sí, luego si queréis... Oye, ahora sí, un gran ahora sí. aplauso a Cristina. Just like a movie, just like a storybook, we are the future, we're the ones they won't overlook.